De sobra es conocido que usted y yo somos templo y morada del Espíritu. Somos templo y morada del Espíritu. Diga por favor conmigo, yo soy el templo. Amén, amén. Y fíjense que esto es bien importante, que usted y yo procuremos la evolución a templo, pero muy importante, porque yo creo por la palabra, pues por lo que dice la palabra, que no todos somos templo. No todos, o sea, no todos hemos llegado a esa estatura, pues, de templo. Porque si revisamos nosotros la historia bíblica, antes de que hubiese templo, ¿qué hubo en Israel? Israel es el prototipo de la iglesia, pues usted sabe. Pero antes de que hubiese templo, un templo que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, construido por el rey Salomón, antes de que existiese ese templo, ¿qué era lo que había? ¿Cómo? Tabernáculo. Amén. Un tabernáculo que era una tienda de campaña. Y era el templo del Señor. Era el templo del Señor, pero no era un templo construido formalmente, sino que era una construcción, digamos, informal y también portátil, porque se la llevaban cada vez que el Señor movía al pueblo de Israel. Ellos se llevaban ese tabernáculo y lo instalaban en otro lado. Entonces yo creo que cuando nosotros nomás aceptamos a Cristo y se cumple esa palabra que está en Apocalipsis capítulo 3, donde el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta del corazón nuestro, ¿verdad? Y llamo, y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, vamos a entrar en una etapa de comunión. Yo voy a habitar dentro de su cuerpo. Pero estamos iniciando quizás la caminata en el Evangelio. Entonces yo creo que somos tabernáculo y no somos templo. Todavía no somos templo. Y tengo base bíblica para decírselo, ¿va? El tabernáculo o el templo somos nosotros. Es el cuerpo nuestro, pues. Es el cuerpo nuestro. Porque dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1, dice acá el apóstol Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre es este cuerpo, es decir, mire, se lo he resaltado con amarillo, pero se lo voy a subrayar, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Sigue hablando del cuerpo nuestro. El edificio sería el cuerpo que vamos a recibir, ya sea que resucitemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque quizás nos tocó dormir, o si somos arrebatados con Cristo. No vamos a ser arrebatados con este cuerpo, porque este cuerpo, en la doctrina de los cuerpos hemos aprendido que es un cuerpo de carne y sangre. Y la Biblia dice que carne y sangre no heredará el reino de Dios. Pero también sabemos que cuando el Señor resucitó entre los muertos, el cuerpo que Él tenía ya no era de carne y sangre, pero era de carne y hueso. Porque Él se lo dijo a ¿quién era el apóstol incrédulo? A Tomasito, ¿va? A Santo Tomás, dice usted, ¿va? A Tomás le dijo Él, porque como Tomás no creía, ven y pon aquí tu dedo y mete aquí tu mano y ve que no soy un espíritu, porque un espíritu, le dijo el Señor, no tiene carne y hueso. Y usted ve que el Señor, con ese cuerpo que resucitó, que repito, ya no era un cuerpo de carne y sangre, sino de carne y hueso, con ese cuerpo el Señor comió varias veces. O sea, no crea usted que era un, ¿cómo le dicen a los muertos vivientes? Que era un zombie, ¿va? No era eso, sino que era un resucitado con otro cuerpo, y con ese cuerpo Él ascendió a los cielos. Entonces, un cuerpo parecido a nosotros nos van a dar el día del arrebatamiento si no hemos muerto, o si hemos muerto físicamente vamos a resucitar con un cuerpo así como el del Señor Jesús después de la resurrección. Entonces, ese sería el edificio comparado pues a este cuerpo, el cuerpo que nos van a dar después,
hermano, este cuerpo es un tabernáculo, eso está diciendo el apóstol Pablo, comparado al cuerpo que vamos a recibir después de la muerte, en la resurrección o en el arrebatamiento. Con este cuerpo que tenemos, no podemos salir de la tierra. Este cuerpo es una especie de, ¿cómo le digo pues? De vestidura de prisión. Usted sabe que a los presos les ponen una vestidura específica, ¿va? La Biblia dice que cuando el rey Joaquín estaba preso en Babilonia, hubo un día en que el rey de Babilonia lo sacó de la cárcel y le cambió las ropas de prisión, las ropas de prisionero pues, y lo vistió de gala como un rey, como él era. Entonces este cuerpo es una prisión, usted lo sabe, es una prisión de nuestro espíritu, es decir, del espíritu humano. Usted no puede salir de este cuerpo a menos que muera. Así como también el planeta es una prisión. Usted no puede salir del planeta cuando se le ocurre, ¿va? Eso es así como aquellos que están allá en los Yunay. Decía un hermanito de allá del puerto, ¿va? Que se fue para la tierra prometida el año pasado. Había posteado ahí en Facebook y decía él que la gente le pregunta: ¿y cuánto tiempo llevas aquí? Le dicen a uno en Estados Unidos, como si uno estuviera preso, dice, va. Y jajaja, pone encima. Y entonces, ¿cómo es, hermanito, al que yo le tengo confianza? Le pegué ahí su regañadita, va. Y le dije yo: es que si tu estatus migratorio es ilegal, estás preso en la nación, pues, porque no puedes salir y entrar, va. Entonces, así estamos nosotros en la tierra, presos. Usted no puede salir y entrar a la hora que quiere, va, que no puede ir a la luna usted hoy en la tarde. Bueno, algunos solo ya pasan, va. Algunos solo en la luna andan. Pero usted no se puede ir a Marte, no a mi arte, va, sino que a Marte. No se puede ir un día de estos, dice usted: me voy a ir a vacacionar a Marte, al planeta Marte, a ver qué ondas, a ver cómo me va por allá. No puede, porque para empezar este cuerpo no nos lo permite. Los astronautas, para poder salir de la atmósfera terrestre, necesitan ocupar un traje bien especial que cuesta millones de dólares, porque nuestro cuerpo no está preparado para estar fuera del planeta. Pero cuando usted reciba ese edificio que va a ser un cuerpo mucho mejor que este, con ese cuerpo vamos a poder ascender y los rayos de sol no nos van a hacer nada, y la falta de oxígeno allá afuera de la atmósfera tampoco nos va a molestar, ¿me entiende? O sea, ese es el edificio que vamos a recibir si se deshiciere este tabernáculo. Que note pues que no todo, mire pues, aquí le estoy hablando de los cuerpos, pero hablando ahora del templo del Espíritu, no todo aquel que vive acá en la tierra es un tabernáculo. No todo el que vive aquí, porque para ser tabernáculo hay que tener no solo el Espíritu nuestro adentro, sino también el Espíritu Santo. Y este tabernáculo donde habita el Espíritu Santo tiene que evolucionar. Entonces dice que Él nos tiene preparado una casa, un edificio, una casa no hecha de manos, sino que es eterna en los cielos. Pero no se refiere a una casa como esta, sino que a un cuerpo, porque este cuerpo es una casa. La Biblia dice, hablando de los demonios que pueden habitar adentro de una persona, que cuando un espíritu sale de la casa, sale de una casa, es desalojado, de un cuerpo, pues dice que anda por allá buscando reposo, y cuando no lo haya, regresa a la casa de donde salió, refiriéndose al cuerpo, porque el cuerpo es una casa. Entonces, le pongo este mismo versículo en otra traducción para que vea usted que está hablando del cuerpo. Mire, es el mismo versículo en la Biblia Arca Fernández. Esta Biblia lo traduce de esta manera: sabemos además que aunque se desmorone este cuerpo, porque usted se le está desmoronando, hermano, conforme pasan los años, el cuerpo se va desmoronando. Usted que ya tiene 60, ya no es como cuando tenía 30, aunque siga pensando igual, ¿va? Ya tiene menos dientes, por ejemplo. Ya le falta algo, pues. ¿Cuántos ya no tienen apéndice? Algunos le falta, más de algún pedazo le faltaba, o más de alguna parte tiene que no es suya.
Si usted le pusieron sangre para alguna cirugía, a saber sangre de quién le pusieron, ma. Con que no haya sido de Chucho. No, de eso no pone, hermano. Pero el cuerpo se va desmoronando, se va terminando, pues se va deteriorando conforme pasan los años, porque a usted solo le dieron, también a mí, 70 años para vivir aquí en la tierra, y ese es el tiempo que más o menos dura el cuerpo. Después de los 70, hermano, ay, Dios mío, que el Señor nos ayude. Yo me quiero morir a los 70 años, fíjese. Si el Señor no ha venido, pues ¿y para qué quiero 80 años yo o 90? Ahí, hermano, aquí está el hermano Joaquín en una cama. ¿Para qué? Eso ya no es vida, ¿va? Definitivamente no. Entonces, yo sí me quiero morir a los 70 años. No quiero ser de los más robustos. Ay, perdonen los hermanos de los más robustos. El Señor ya va a venir, hermano. Ya va a venir. Y no nos vamos a desmoronar mucho. Entonces, aunque se desmorone este cuerpo que nos sirve de morada terrestre, para que vea pues que cuando dice tabernáculo se está refiriendo a nuestro cuerpo, que nos sirve al espíritu humano, nos sirve de casa, de morada terrestre, pero también al Espíritu Santo. Y es entonces que se convierte en un tabernáculo. Entonces dice, Dios nos tiene preparado en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Es decir, un cuerpo diferente a este. Pero yo creo que ya le dejo claro que usted y yo iniciamos siendo un tabernáculo de Dios. Somos un tabernáculo de Dios y ese es este cuerpo. O sea, el templo no es este. Esta es la casa donde nos reunimos, donde nos congregamos. Y no podemos caer en la ridiculez de pensar que este es el altar del Señor y que no a cualquiera se puede acercar ahí pues para orar por él, o que si alguien viene no le pueda dar la espalda, dicen en algunas iglesias, hermano, o que tiene que entrar de rodillas porque es el altar del Señor. No, el altar tiene que estar dentro de nosotros porque somos el tabernáculo, y no solo un altar, porque en el tabernáculo de Moisés habían 5 altares, por lo menos 5 altares, y en cada altar se presentaba una ofrenda diferente, porque cada altar es para eso, pues para presentar ofrendas. Ofrendas en el tabernáculo de Moisés no solo se presentaban en el altar del sacrificio que estaba en el atrio, sino que, bueno, ahí se presentaban los holocaustos, pues, las ofrendas a manera de holocaustos, se presentaban en el altar de fuego que estaba en el atrio. Pero después de ese altar estaba una fuente, y ahí lo que se presentaba era una ofrenda de agua, una libación pues, y adentro ya en el tabernáculo bajo techo habían 3 altares. Al nomás entrar a la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición, donde se presentaba ofrenda de harina, pues, porque el pan de harina se hace, ofrenda vegetal. Y enfrente de ese altar estaba el altar de la luz, el candelero de oro, donde también se presentaba una ofrenda quemada, era aceite de olivas machacadas. Al fondo estaba, pegado al velo, estaba el altar del incienso, donde se presentaba también una ofrenda quemada, que era el incienso exclusivo para la adoración, y que de hecho pues es figura de la oración para nosotros, ¿verdad? Que se quemaba ahí adentro. Entonces, dentro de nosotros, si somos tabernáculo, deben estar por lo menos esos 5 altares y estar activos. Y que usted, que es asimismo el sacerdote dentro de su templo, pueda mantener la ofrenda en cada uno de los altares cada día, porque la ofrenda en el tabernáculo se presentaba cada día. Mire, hermano, usted no puede decir que es tabernáculo del Señor y se congrega cada 8. ¿Soy hermana Juanita, me dijo a mí? ¿O quién? ¿La Marcela? Ah, vaya. ¿Estás oyendo, Chelo? Rodrigo estaba igual que vos, fíjate, que solo los domingos iba, pero hoy ya va también viernes, sábado y domingo. Sí, pero es que allá en las iglesias de los United así hacen culto, solo el fin de semana, los hermanos. Nosotros aquí no tenemos culto cada 8 días. Aquí cultos, ¿cuántos son?
No. ¿Ah? 4 cultos. Ajá. ¿Y los días que no hay culto, qué hay? ¿Cómo? Sí, ajá, pero los discipulados no son cultos. Por eso le pregunto, ¿y los días que no hay culto, qué hay? Hay discipulados. Hay discipulados los días, es que yo me confundo con los días porque como en el puerto tenemos al revés bueno, alternos los cultos que aquí, ¿verdad? Y los días que aquí hay culto en semana, ahí hay discipulados, y los días que allá hay culto, aquí hay discipulados. Entonces, martes y jueves tenemos culto, pero miércoles y viernes y sábado tenemos también discipulados. Entonces, uno no puede quedarse solo para un día o para X día. Voy a ir al culto en semana, pero no voy a ir el domingo. Porque en el tabernáculo, digo, pues si usted es un tabernáculo, en el tabernáculo se presentaba el culto al Señor todos los días. Y había un holocausto que la Biblia le llama el holocausto continuo, que se presentaba en el altar del sacrificio, en el atrio, todos los días. Un cordero de un año sacrificado en el altar de la entrada al tabernáculo a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Se presentaba otro holocausto. A esa misma hora se quemaba incienso allá adentro en el lugar santo. Se quemaba incienso a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, continuamente, todos los días. Y los panes permanecían en el altar de los panes, permanecían ahí todos los días, día y noche, durante 7 días, pero no se quedaba nunca la mesa sin panes, porque lo que hacían el día sábado a las 3 de la tarde era cambiar los panes, quitaban los que habían estado por una semana y se los comían los sacerdotes y ponían el pan fresco, cada sábado. Entonces, los altares nuestros, dentro de nosotros, necesitan estar activos todos los días. El incienso ya sabemos que es figura de la oración. Por eso es que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se habla de la hora de la oración. Dice que a la hora de la oración, los apóstoles Pedro y Juan subían a un templo llamado La Hermosa a orar, obviamente. ¿A qué horas? A la hora de la oración. Eran a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, cuando se quemaba el incienso en el antiguo pacto, porque ellos entendieron pues que en el nuevo pacto ya no era literal, sino que era simbólico, y que para nosotros el quemar incienso corresponde a orar delante del Señor. Amén. Pero bueno, no me puedo, hermano, entretener mucho ahí con la situación del tabernáculo, porque si no voy a avanzar. Yo quiero hablarle de que necesitamos llegar a ser templo. Ahí le puse una foto que yo le tomé al tabernáculo cuando Moisés salió de Egipto, para que usted lo conozca. Es una réplica, ¿verdad? Es una réplica de más o menos cómo era el tabernáculo de Moisés. Vea que era una tienda de campaña, una tienda que se podía trasladar de un lugar a otro, se recogía y bueno, estaba todo organizado, Dios lo había ordenado. Los coatitas, los meraritas y los gersonitas eran los encargados de trasladar el tabernáculo. Pero véanlo pues, era algo muy sencillo, y que si se venía un ventarrón, se lo levantaba. Si se venía una tormenta, se lo levantaba. Entonces, si alguien se queda a manera de tabernáculo y no evoluciona, no es una persona estable en el evangelio, aunque tenga experiencias con el Señor y aunque le presente ofrendas al Señor. No podemos quedarnos a nivel de tabernáculo, aunque yo creo que algunos ni siquiera a nivel de tabernáculo hemos llegado. Que Dios nos ayude. Pero luego dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 2, verso 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ya no dice como tabernáculo. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Necesitamos nosotros ser edificados. Ahora ya no como tabernáculo, sino como casa. Es decir, necesitamos pasar
de tabernáculo a casa, pero el que es casa todavía no es templo. Todavía no es templo. Y miren la diferencia del tabernáculo a una casa. Ahí le puse yo esa casita, miren. Le tomé una foto yo a mi casa antes de venir. Se la puse ahí. ¿Y de qué se ríe? ¿No le gusta? No, la mía está más bonita que esa. Amén. Mire pues, ¿qué diferencia le mira a esa casa con el tabernáculo? Los materiales de construcción. ¿Qué más? ¿Ah? La puerta, dice la hermana. Ah, no es móvil, es permanente. ¿Qué más? Ah, tiene cimientos, o sea que se ha trabajado en la edificación. Y usted sabe que una de las cosas en las que mejor se tiene que trabajar al hacer una casa es en los fundamentos. Porque ¿qué le sirve hacer una casa así de bonita en la superficie sin fundamentos? No le sirve de nada, ¿va? Entonces, en una casa se tiene que trabajar en la edificación. Hay que invertirle tiempo, dinero y un montón de cosas, ¿verdad? Hay que contratar a alguien experto en construir, porque si usted no es experto en construir, le va a quedar como que es aquella torre de Italia, ¿va? Así, de lado, la casa. Y entonces lo que va a tener que hacer es ver cómo se equilibra usted al entrar, ¿va? Porque así va a tener que andar adentro. Si no es constructor. Pero el que es constructor, hermano, ese tiene los conocimientos y también la pericia en cómo se tiene que edificar una casa. Y ese constructor es el Señor Jesucristo. ¿Y qué construye? Bueno, hay que hablar de un montón de cosas, porque así dice el apóstol Pedro, ¿va? Que necesitamos ser edificados. Vosotros, como piedras vivas, sed edificados, sed edificados, sed edificados, sed edificados, como casa espiritual. Y la Biblia lo dice claramente en el Salmo 127, ¿verdad? Si Jehová, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces, el principal edificador es Dios, pero Él también ha puesto edificadores. Esos edificadores son los 5 ministerios, porque lo dice Efesios capítulo 5, no, capítulo 4, ¿va? Estoy puro Chespirito. Capítulo 4, verso 11 y 12. Dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ah, pero también usted edifica. Sí, hermano, usted le hace de albañil también. Así como en la casa, ¿va? Que de repente andamos inventando de que somos albañiles. Estaba yo una vez arreglando, cuando vivía como hijo de dominio allá con mi mamá, ¿va? En la colonia de San Genaro. Estaba arreglando la entrada al garage. Y estaba haciendo mezcla yo y de cemento y arena y echándole. Cuando venía un hermano de la iglesia que era un tremendo albañil, ¿va? El hermano Cheyo Juárez. Y cuando lo vi me dio pena, ¿va? Y le dije yo, aquí estoy inventando, hermano. Le dije, yo no soy albañil, ¿va? Pero aquí estoy inventando, le dije yo. No, me dijo, si el hecho de que lo esté agarrando con las manos no quiere decir que no es albañil. Yo con las manos le estaba echando, hermano. Ahí andaba con las manos todas descascaradas después. Pero todos inventamos, ¿va? También en la iglesia, fíjese. Ahí queremos andar edificando a otro, lo malo, y está bien porque lo aprueba la palabra. Lo malo es que no nos edificamos primero nosotros, o no buscamos que nos edifiquen a nosotros. Pero la Biblia dice, edificaos unos a otros. Y eso equivale a que de repente usted se encuentra a un hermanito por allá y lo saluda y lo exhorta, ¿va? De buena manera. Hermano, si tiene días de no verlo en el culto, ahí lo esperamos en el culto. Acuérdese, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre sin agraviar lo presente.
y usted le pega una exhortadita y una aconsejada, ¿verdad? No solo con respecto a congregarse, sino con respecto a cualquier área espiritual en la que podamos ayudar a otro. Pero lo que le digo pues es que la casa, para llegar a ser casa, necesitamos que nos pongan mano y que seamos edificados. Ser edificados. Para empezar necesitamos llegar a ser piedras. Así como el Señor es la piedra angular, nosotros necesitamos llegar a ser piedras vivas. Y en ese sentido, pues, siendo piedras vivas, permitir que la mano del edificador nos agarre, nos quite lo que nos sobra, ¿verdad? Y que nos arregle y nos moldee y nos ponga en la construcción que se está llevando a cabo, donde el que va a habitar y el que va a morar es el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Pero ya una casa que ha sido edificada y trabajada y que lleva un proceso largo, que no es de la noche a la mañana, porque el tabernáculo de la noche a la mañana lo armaban, hermano. Llegaban a un lugar y al balazo ponían todas las cosas que había que poner, el armazón, pues, y ya lo tenían listo. Pero una casa, hermano, una casa no se hace de la noche a la mañana, sino que se tiene que trabajar despacio, con paciencia, para que vaya quedando bonita. ¿O no? Y tener casa no es solamente tener paredes y techo, sino que ahí comienza quizás lo más entretenido y lo más caro, los acabados, para que quede así bien bonita y bien terminadita. Y esa casa, una vez que se logre terminar, después de un proceso, hermano, de edificación, de preparación, de tratos pues del Señor para con nosotros, sepa que va a permanecer. Van a venir vientos, como dice el Señor, aquella casa que es fundada sobre la roca, la van a atacar vientos, lluvias y torrentes, van a venir ríos y no le va a pasar nada, va a permanecer. ¿Por qué? Porque es una casa que tiene fundamentos, que tiene paredes sólidas, que tiene un techo sólido, no como el del tabernáculo. Y entonces usted se va a volver una columna en la casa de Dios. ¿Me está entendiendo? O sea, qué importante es evolucionar. Pero no solo eso, también dice la Biblia: ¿no sabéis que sois templo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí ahora nos está diciendo que somos templo, y al respecto también el Señor dijo un día, en Juan 2:19, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, el templo de Herodes, que era el que estaba vigente cuando Jesús estaba en Jerusalén. Pero tú en 3 días lo levantarás. ¿Cómo dice el verso 21? ¿Está leyendo conmigo? ¿Cómo dice? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Somos nosotros. Se hablaba de su cuerpo, de su propio cuerpo físico, pero también del cuerpo místico, que es la iglesia. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted es el cuerpo de Cristo. Hermano, usted es el cuerpo de Cristo. Alguno puede ser el meñique, otro el dedo gordo, pestaña, uña del dedo chiquito del pie. Por insignificante que usted se sienta, es parte del cuerpo de Cristo. Entonces él hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, él estaba diciendo: a partir de hoy ya no va a ser el templo que están viendo aquí y que fue construido en 46 años, sino que el templo va a ser mi cuerpo. Es decir, la iglesia. Usted y yo, cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, o por lo menos debemos llegar a hacerlo, pues, en algún momento, dar esa estatura. Entonces, cuando nosotros miramos las diferencias, mire, le pongo otra vez las imágenes. Ahí está el tabernáculo. Así comenzó usted. Puede ser que ya esté terminada la casita, o que por lo menos ya hayan hecho los hoyos para poner los fundamentos, ¿va? Por lo menos se está acabando, ¿verdad? Ahí para ponerle el fundamento.
¿Cuántos están yendo a los discipulados? Bueno, le estamos poniendo el fundamento. Por lo menos va. Si no va, ni a eso ha llegado. Se quiere quedar en calidad de tabernáculo, si es que tiene activos los altares. Pero sigamos adelante. De ahí, de esa condición, nosotros necesitamos evolucionar a templo. Ahí le puse una foto también del templo de Salomón, de una réplica, ¿verdad? De esos diseños construidos con programas digitales. Es una réplica del templo de Salomón. Más o menos así era. Más o menos así era. ¿Qué diferencia le mira al templo y a la casa? Ya no digamos con el tabernáculo, pues, pero entre la casa y el templo, ¿qué diferencia encuentra? Hay similitudes porque ambos tienen fundamento, tienen paredes, son una construcción permanente, no es algo móvil, no es algo inestable, sino que es algo estable y permanente. Pero aparte de eso, de esas similitudes que tiene con la casa, ¿qué diferencia le encuentra? ¿Cómo? Los altares, amén. ¿Qué más? ¿Mm? Ajá. ¿Cómo? Ujú. Sí, ya le voy a poner cómo era de adentro, pero sí, atrio, lugar santo, lugar santísimo, pero hay algo bien importante que necesitamos tomar en cuenta en la evolución a templo, porque es una casa, el templo es una casa, pero se le llama templo. Sí, pero mira pues, hola, está amurallado, amén, amén, tiene murallas. Pero miremoslo acá, nosotros a esto le decimos el templo, ¿va? ¿Ok? Pero es una casa. Tal vez no como su casa, porque su casa no es así de grande, tal vez va. O sí, o quizás sí va. Pero, ¿qué diferencia hay entre su casa y esta casa? Por lo menos ahorita que estamos aquí. ¿Cómo? La función, o para qué se está dedicado. Su casa, ahí vive usted. Pero también llegan, tal vez no Chinchita Lepate, pero llegan a visitarlo su familia, sus amigos. Bueno, sí, llegan los de Claro, llegan a cobrar los del banco, y todo eso va. O sea, la casa, tal vez no que sea cualquiera, no que es común, ¿verdad? La función y todo, lo que tiene todo ser humano, pero el templo es bien especial. O sea, el templo es exclusivo para Dios, dedicado completamente a Dios. Para eso, usted en su casa, como le digo, ahí vive usted, su familia y sus mascotas y todo eso, pero de repente llega más de algún inconverso, ¿verdad, hermano? Y más si tiene algún su familiar inconverso, llega y pone musicón y toda la cosa. Quiere hacer una fiesta en el patio de su casa, el otro, y le dice, prestar en el patio de tu casa, y le llega a poner el musicón ahí, peor que aquel que canta como que le han cerrado la boca, ¿verdad, hermano? Porque le han cosido la boca, así habla ese, ¿va? Y entonces, aunque es su casa y usted le sirve a Dios y todo, pero no es exclusivo para Dios. En cambio, el templo está consagrado y dedicado para las cosas que son para nuestro Dios, para rendirle culto a Él. Por eso es que la gloria que se vio en el templo de Salomón fue algo bien, bien lindo, bien especial, maravilloso. Ahora, esta casa fíjese, hermano, que el rey Salomón la edificó, dice la Biblia, que en 7 años. Y el número 7 usted sabe que es perfección y también es el cierre, habla del final de un ciclo.
el número 7, porque cuando terminamos el séptimo día, por ejemplo, inicia otra vez la semana. Entonces el 7 habla de final de un ciclo. Cuando llegamos, por lo menos en la escala armónica, ¿verdad?, a la séptima nota, comienza otra vez la escala conocida también como escala diatónica en la música. Pero el punto, hermanos, es que si la edificó Salomón en 7 años. El templo de Zorobabel, que es el mismo de Herodes, fue edificado en 46 años. ¿Sabe por qué se tardaron tanto? Si la gloria del templo de Salomón fue muy superior. ¿Sabe por qué se tardaron tanto aquellos para construir el templo de Zorobabel y se tardó menos Salomón? Por la plata. Salomón tenía plata. Por eso edificó en 7 años. Si usted revisa la historia de la construcción del templo, dice la Biblia que solo los oficiales a cargo de la construcción eran más de 3,000. Solo los oficiales. Dice que tenía 80,000 hombres cortando y aserrando madera en los bosques del Líbano. 80,000 hombres. Y que los estaba cambiando cada mes. Y tenía, ya no recuerdo ni cuántos miles, otros 80,000 encargados del transporte de la madera y de los materiales, el oro y todo eso que se estaba necesitando en la construcción. Y tenía otro montón en las calderas donde se estaban labrando las piedras, porque mire, tenemos que hablar de la edificación del templo. El tiempo ya no nos va a alcanzar, ¿va? Pero las piedras fueron labradas en las calderas, no ahí donde se estaba construyendo. Ahí dice la Biblia que no se oyó ruido de martillo en la construcción. Entonces Salomón ocupó solo entre los transportistas y los cortadores y aserradores 160,000 personas mensuales, o sea, cada mes, trabajando en la edificación de esa casa. Por dentro era algo, hermano, glorioso, porque tenía paredes de piedra, pero no de cualquier piedra, sino que eran piedras labradas. Josefo dice que esas piedras eran pulidas y tan perfectas que cuando se ponía una sobre otra no se notaba la división entre ambas. Así dice el historiador Josefo. Y usted sabe que esas rocas fueron talladas y puestas en las paredes y no fueron unidas con ninguna clase de material adherente, sino que estaban puestas una sobre otra. O sea, eran piedras súper pesadas, ¿va? Y por dentro, después de las rocas, le echaron un revestimiento de madera de cedro a toda la casa. El piso también de madera. Y después sobre la madera le echaron un repello de oro. A todas las paredes, dice que era del piso hasta el techo, estaban recubiertos de oro, y el piso también. O sea, era algo, hermano, el templo de Salomón fue algo glorioso, pero gloriosísimo. Los españoles dicen que cuando nos oyen hablar así, dicen que nos inventamos las palabras, man. Y tienen razón. Y si oyeran otras que nos hemos inventado, ¿va? Arrectado, por ejemplo, chunche, volado. ¿Cómo nos molestan los chapines por la palabra volado? ¿Qué es un volado? Un chunche, y tampoco saben qué es un chunche, ¿va? Pero mire, pues así de glorioso era el templo de Salomón. Glorioso. Yo me imagino que entrar a ese templo, hermano, tuvo que haber sido una experiencia así demasiado extraordinaria, ¿va? Entrar a ese templo. Entonces, cuando nosotros evolucionamos a esa estatura, tenemos que estar por dentro, hermano, así. ¿Cómo es la palabra? Enchapado. Enchapados de oro. Enchapados de oro. Completamente enchapados. Esa es divinidad. El oro en la Biblia habla de divinidad. Pero esto lo tendríamos que homologar con lo que el apóstol Pablo dice. Que sobre la roca que es Cristo, sobre ese fundamento necesitamos edificar. Encima de ese fundamento, cada uno. Y dice, si alguno edifica heno, hojarasca, madera, oro, plata o piedras preciosas, el fuego lo probará.
Y si la obra de alguno permaneciere, pues va a recibir recompensa. Si no, va a sufrir pérdida. Eso quiere decir pues que las obras que nosotros estamos haciendo cuando hemos alcanzado estatura de templo ya no son obras de hojarasca en el evangelio o de madera, porque podemos hacer obras lindas de madera como este púlpito, pero denle fuego. No lo voy a hacer, pastor, le estoy poniendo un ejemplo. Usted le echa un poquito de gasolina y un fosforito, se va a quemar. Pero si esto fuera de oro, ya lo hubieran robado. Si esto fuera de oro y le damos fuego, lo más que va a pasar es que va a perder la forma, pero el material va a permanecer. Entonces, así necesitamos nosotros ser por dentro de oro puro, finísimo. Así dice la Biblia que era el oro que le había puesto Salomón al templo. Un oro puro y también finísimo, porque hay distintas clases de oro y hay mezcla, ¿verdad?, de materiales. Hay materiales que dicen que solo es enchape, ¿va? Entonces, usted no puede ser solo ¿qué le digo? Una copia, pues, una copia china del templo de Salomón, sino que necesitamos ser un verdadero templo. Y cuando lo seamos, hermano, yo le aseguro que vamos a vivir una gloria extraordinaria, pero extraordinaria. El Señor va a querer literalmente habitar ahí, porque dice la Biblia, mire, que cuando se dedicó el templo y cuando los sacerdotes salieron del santuario, esto es cuando ya el templo fue dedicado, cuando los sacerdotes salieron del santuario, y pone entre paréntesis, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Es decir, nadie dijo, no, es que a mí no me toca ahora. Ya estaban establecidas las órdenes sacerdotales y también los turnos en los que funcionaban, porque los estableció el rey David cuando él puso su tabernáculo. Pero aquí dice que no guardaron sus turnos. Es decir, nadie alegó, es que a mí no me toca servir ahora, no me estén exigiendo. No, dice que a todos los que hallaron, sin que guardaran sus turnos, a todos los llamaron y todos se consagraron y se prepararon. Dice el verso 12, ¿está leyendo conmigo? Y los levitas, no aquel que levita congregarse, levita el ayuno, levita la oración, sino que eran de la tribu de Leví. Y los levitas, cantores, díganme un buen amén, los levitas cantores. Todos, hermanos, y aquí todos cantamos, aunque asuste con su voz, pero todos cantamos. A eso venimos a la casa de Dios. Y los levitas cantores, todos los de Asaf y todos los de Emán, ahí no dice Jimán, sino que Emán, todos los de Emán y los de Jedutún. Acuérdense que Asaf es el que reúne, eso significa Asaf, reunión, es congregarse. Emán significa fiel. Los sacerdotes que ministran al Señor con la alabanza tenemos que tener esas características. Y Jedutún significa el que da alabanza o el que es alabanza. O sea, a los Jedutún no hay que estarles diciendo, cante, hermano, salte, aplaudan. No, a ese me viene que decirle, hermano, cálmese que ahorita tenemos que predicar. A los Jedutún, porque estos han entendido que hay que darle alabanza al Señor. Pero dice que también estaban juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, y dice Apocalipsis que el lino fino son las acciones justas de los santos, y estaban con címbalos y con salterios y arpas, es decir, con instrumentos de cuerdas y también de así como aquellos, de ruido, ¿va? Y dice que estaban al oriente del altar, y con ellos 120, ¿cuántos, hermanos? 120, ¿cuántos? 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Ahí nos estaba diciendo un hermano que muchos vientos ponemos aquí en el culto. Me dijo, es que aquí se tienen que poner 2 o lo más 3, porque es muy pequeño el local y que muchos saturan con los vientos. Amén, le dije yo. Y después de que se fue me preguntó Pedrito ahí en el WhatsApp, pastor, me dijo, ¿va a turnar a los vientos entonces? Solo va a poner 2. ¿Por qué? Le dije yo. ¿Cómo así dijo aquel? Y entonces yo me acordé de este versículo. Y le dije, mira, cuando tengamos más de 120 trompetistas, los vamos a turnar.
Pues sí, porque ahí dice que 120 habían en la consagración del templo. 120 sacerdotes que tocaban trompeta. 120. ¿Están oyendo los de los vientos? Va, no dejen de venir al culto, pues. 120 sacerdotes. Es que, hermano, así era el rey Salomón para adorar al Señor. Si David tenía un coro de 400 voces, ¿se imagina usted? Eso se hizo para dedicar el templo, para consagrarlo. Y entonces dice el verso 13: cuando sonaban pues las trompetas, los 120, eso que aquel dice que son muchos, y cantaban todos a una. Por eso que, hermano, usted cuando venga al culto, cante, por favor. Si usted es templo, cante. Cantaban todos a una, es decir, en unidad, pues, para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz. Por eso no cante quedito, hágalo con fuerza. A medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Entonces, mire, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, note que no solo cuando ya se había edificado la casa se llenó de la gloria de Dios, sino que cuando se había terminado la edificación, pero los sacerdotes también se consagraron para poder adorar al Señor con alabanza, con instrumentos, con música. Entonces dice que la casa se llenó de la gloria de Dios. La Shekinah, esa nube que acompañaba al pueblo de Israel cuando venía por el desierto, esa nube entró a la casa de Dios. Esa nube gloriosa se posó dentro de la casa de Dios y los sacerdotes ya no podían ministrar. Entonces, eso va a suceder cuando usted y yo evolucionemos a templo, cuando seamos exclusivos para Él. Porque cuando le ponía el ejemplo de la casa no es exclusiva para usted, aunque ahí vive usted, ahí entra un montón de gente. Y a veces se hacen ahí actividades que ni siquiera tienen que ver con los que somos cristianos. Pero la casa de Dios es la casa de Dios. Entonces, cuando alguien es templo, se volvió consagrado y exclusivo para el Señor. Ahí ya no se le llega a meter un espíritu de esos que regresan y que va a llamar a otros 7 peores que él, y entran y moran en esa casa, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Ese es uno que llegó a casa, pero que se descuidó y la casa se quedó vacía. Pero el que es templo y tiene la gloria de un templo, como el templo de Salomón, definitivamente la gloria de Dios va a habitar ahí. Y qué mal espíritu va a querer estar, hermano, donde está la presencia de Dios. Pero necesitamos evolucionar a templo. Ahora, esto es tan importante, hermano, que lo entendamos, porque mire, pues, no puede haber 2 templos a la vez. Está el templo literal y está el templo espiritual. Usted y yo somos el templo espiritual. Usted y yo somos el templo espiritual. El templo que hubo allá en Jerusalén era el templo literal. Y solo ha habido 2 templos, usted lo sabe. Es decir, allá en Israel no es que en cada ciudad había un templo, como nosotros, para que en todos lados hay iglesias. Pero la iglesia no es el templo, sino que somos nosotros. Y es un solo templo, no es que un montón de templos. Es que hay templitos y hay templotes, hermano, y hay medios templos. No, todos somos el templo del Espíritu Santo. Pero cada uno, pues, es un templo individual y formamos parte de ese templo que Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hablando del templo de su cuerpo. Repito, no puede estar presente a la vez el templo literal y el templo espiritual. Usted sabe que el templo literal que estaba en el tiempo en el que Jesús vino, el templo de Herodes,
que es el mismo templo de Zorobabel, pero que en el tiempo de Jesús se le llamaba el templo de Herodes porque Herodes lo remodeló, pero es el mismo templo. Ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Fue destruido casi completamente. El Señor le dijo que no iba a caer piedra sobre piedra. Entonces, entendemos pues que si está todavía ahí el muro del templo, llamado ahora el muro de los lamentos, todavía falta que se derribe ese pedazo del templo y de Jerusalén, que todavía está en piedra sobre piedra. Pero ese templo fue destruido en el año 70. Más o menos, ¿cuántos años habrían pasado desde que Cristo murió, resucitó y ascendió cuando el templo fue destruido? Hagamos cuentas. Si fue destruido en el año 70, Jesús murió en el año 33, ¿va? Habían pasado, ¿qué? Unos 30 años, aproximadamente. Unos 30 años. Pero la iglesia comenzó, hermano, con el Pentecostés 10 días después de la ascensión de Cristo. O sea que cuando el templo literal fue destruido, la iglesia tenía ya unos 30 años de haber iniciado, la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos. Entonces, esto quiere decir que si estuvo un tiempo el templo y también la iglesia, es que no todos, o mejor dicho, no habían alcanzado la estatura de templo. Eran tabernáculos, evolucionaron a casa. Y en ese lapso de 30 años aproximadamente, algunos de los cristianos de aquel tiempo alcanzaron la estatura espiritual de templo. Y como no puede estar presente el templo espiritual y el templo literal, entonces fue destruido el templo literal para que el templo espiritual permaneciera durante estos casi 2000 años de gracia que llevamos ya esperando a Cristo. Ahora, usted sabe que Israel se muere por edificar el tercer templo, que digo, pues vendría a ser el tercer templo. Ellos se mueren por edificarlo, no lo han edificado porque Dios no se los ha permitido. ¿Sabe usted por qué Dios no se los ha permitido? Porque aquí estamos nosotros que somos el templo, o los que estamos evolucionando a templo. Entonces, los que van a ser arrebatados son aquellos que en el tiempo final estén dando estatura de templo. Y cuando eso suceda, porque ya le dije que no cualquiera es un templo del Espíritu, tal vez pues es una casa, tal vez, pero un templo está cardíaco llegar a serlo. Necesitamos pasar por un proceso, hermano, de formación, que necesitamos platicarlo quizás enseguida, porque el tiempo ya se nos terminó. Cuando alcancemos la estatura de templo, hermano, al final de los días, al final de la dispensación de la gracia, entonces vamos a ser arrebatados, va a ser arrebatada la iglesia templo, y Dios va a permitir que se construya el templo literal allá en Jerusalén. Pero así como al principio se dio un traslape en el que, estando todavía el templo literal, estaba ya la iglesia trabajando y funcionando, es probable que nosotros, la iglesia del Señor, veamos el templo. Y eso lo que nos va a decir es que ya nos vamos. Ahora, no crea usted que eso va a ser un periodo que va a durar 46 años a la construcción como en aquellos días. Ya dijo un ingeniero israelita, como usted sabe que ellos no creen en Jesús, en que Jesús es el Mesías, pues no creen ellos. Entonces, burlándose de lo que Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, este ingeniero dijo, yo sí puedo levantar el templo en 3 días con material prefabricado. O sea que puede que ya lo tengan de solo armar, hermano, el templo, que ya lo tengan por ahí escondidito y solo están esperando el Kairos, ¿verdad? El momento en el que Dios les va a autorizar y lo van a construir, y que en 3 días el templo ya esté ahí levantado. Podría ser. Entonces el día, óigame bien esto, el día que el pueblo de Israel diga, vamos a construir el templo, ya tenemos los planos y ya tenemos el lugar donde lo vamos a construir, ya nos pusimos de acuerdo aquí con los islámicos y lo vamos a hacer, sepa que la iglesia se tiene que ir.
pero se van los que hayan alcanzado estatura de templo, porque lo que Dios hace es llevarse a un templo para que solo permanezca uno. Destruyó el literal para que permaneciera el templo iglesia, el templo espiritual. Ahora, a la iglesia no la va a destruir, se la va a llevar para que permanezca por lo menos por unos 3 años y medio el templo, el tercer templo allá en Jerusalén. Pero necesitamos definitivamente, hermano, procurar serlo. Ahora, ya para ir cerrando, no terminando, porque el estudio necesito abordarlo unas 4 veces por lo menos para irlo rodeando un poquito más. Es muy amplio, pero ya para terminar le pregunto, ¿usted cómo se siente? Con frío me va a decir usted, ¿va? No, me refiero con respecto a la evolución que nosotros necesitamos vivir en nuestra vida espiritual. ¿Se siente tabernáculo, se siente casa o se siente templo? Respóndame pues, si no me voy a enojar como aquel también, va. Que no, porque no le contestan. Ah, se siente la puchica tampoco, va. Está fregado que se sienta taber porque me va a decir que le predica 20 minutos. Ajá. No, pues. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente un tabernáculo? Por lo menos se siente un tabernáculo. Tiene los 5 altares con ofrendas delante del Señor constantemente, pues todos los días. No cada 8 días, todos los días. Mire, es que si somos tabernáculo, vamos a poder evolucionar a casa. Pero la casa puede ser dejada vacía. Se puede ir el Señor porque de repente entran otros inquilinos porque no tiene exclusividad para Él. Aunque tiene fundamentos y tiene firmeza, el apóstol Pablo dice, si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Puede ser que la casa esté ahí ya bien bonito y todo, pero de repente llega algún inquilino de esos que dice la Biblia, que va y trae otros 7 espíritus porque vino a ver la casa y dijo, aquí está mi casa donde salí y está bien bonita, bien barridita, bien limpita. Qué chivo, va vos, dice el cocolito, va. Y entonces se va, dice, y va a traer otros 7 espíritus peores que él. Pero ¿por qué va y regresa? Porque está vacía. Exacto. Solo la fachada. La casa está bien bonita, pero vacía. Entonces van a venir a ocuparla inquilinos así de esos indeseables, hermano. Y algunos innombrables que van a entrar y habitar ahí. Pero si llegamos a ser templo y le damos, hermano, al Señor la honra, la gloria, la alabanza en todo momento dentro de esta casa, ahí va a habitar la Shekinah del Señor. Amén. Denle esas palmas a Cristo. Y pónganse de pie, por favor. Ahí vamos a continuar otro día hoy. Otro día vamos a continuar el tema para seguirnos evaluando y para seguir evolucionando nosotros como hijos de Dios, como santos que estamos siendo perfeccionados, porque así dice el apóstol Pablo cuando les escribe a los Efesios. Dice que la función de los 5 ministerios es perfeccionar a los santos. O sea, usted y yo somos santos imperfectos, que necesitamos ser perfeccionados para la obra del ministerio y ahí pues ir evolucionando, siendo edificados por la palabra preciosa del Señor. Obviamente, si usted quiere ser edificado, tiene que congregarse, porque aquí es donde el Señor edifica con su preciosa palabra. Y no puede estar de vez en cuando permitiendo la edificación, porque si es así se van a pasar 1000 años en la edificación. Entonces pongámonos hoy delante del Señor y digámosle a Él que nos ayude, que nos edifique, que queremos crecer, que queremos avanzar,
que queremos transicionar de tabernáculo a casa y de casa a templo del Espíritu, al templo de Dios. Si hubiese alguien esta mañana que no ha recibido a Cristo en su corazón, pero quiere hacerlo hoy, este es un buen momento para ofrendarle su vida a Jesús. O si alguien quiere renovar sus votos con el Señor, reconciliarse con Él, este es el tiempo oportuno para venir al Señor. Es todo lo que anhelo, quiero vivir para ti y déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Soy dígale al un Señor altar que quiere ser un altar para donde Él. puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte. Yo quiero, y hoy yo soy un altar donde puede morar. Gloria a Dios. Ayúdeme, hermana Eliana, por favor. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte. Yo quiero. Hermoso que estás aquí, cerca, tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Si hubiese alguien más que quiera recibir a Cristo hoy, aquí está una señorita adelante entregándole su vida a Jesús. Si hubiese alguien más a quien el Señor, el Espíritu Santo está tocando la puerta de su corazón, véngase, acérquese. No se resista al llamado del Espíritu. No se resista al llamado de Dios. Aquí viene otro joven, dele palmas a Cristo, por favor. Dele palmas al Señor. Y voy a pedir al anciano Cuellar que me ayude, por favor, hermano Marcial, a orar por nuestro hermano. Si hubiese alguien más esta mañana, el Señor ha traído una oportunidad de salvación para su vida. Acérquese, ábrale su corazón al Señor, ofréndele su vida al Señor una vez más. Hoy mismo el Señor te convierte en su tabernáculo y tú te conviertes en su sacerdote. No resistas la voz de Dios, el Señor te está hablando. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra preciosa esta mañana. Te damos gracias, Señor, por las vidas de nuestros hermanos que están aquí delante de tu presencia hoy, ofrendándote su vida, abriendo la puerta de su corazón para que tú puedas entrar y morar en ellos. Padre bueno, te ruego con todo mi corazón que ahora que tu Espíritu Santo les ha redarguido sus corazones, que te reveles constantemente a sus vidas,
que les perdone sus pecados y que les sean remitidos a la cruz en el nombre de Jesús, y que les permitas convertirse en un tabernáculo para ti, Señor, donde tú mores, donde tu Espíritu Santo habite, y que puedan crecer y desarrollarse hasta llegar a ser un templo, el templo del Dios vivo. Y así cada uno, Señor, de los que nos hemos expuesto a tu palabra esta mañana, permítenos, oh Dios, que la revelación de tu Espíritu pueda estar en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que tu palabra nos capacite, nos active, Señor, para poder crecer, desarrollarnos, evolucionar y transicionar hasta llegar a ser un templo del Dios viviente. Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Sella tus palabras en nuestros corazones y en nuestras mentes. Bendice en gran manera a tu pueblo. Despídenos en paz y lleva con bien a cada uno hasta su hogar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores.